Hola, bueno, hoy 2 de abril corresponde dar la clase de humedad del aire, condensación y nubes. Como dejamos en la clase anterior, vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que vimos hasta ahora. Empezamos en la unidad 1 describiendo lo que es la atmósfera, cómo estaba constituida. Después vimos lo que eran los elementos y los factores y empezamos con radiación. Vimos los flujos de radiación, las transformaciones que ocurrían al atravesar la atmósfera y cómo los rayos de longitud de onda corta que llegaban a la superficie de la Tierra se transformaban en energía calórica. La semana pasada vimos entonces cómo esa energía transformaba y se formaba parte de la temperatura del suelo. Vimos las leyes que lo rigen, las formas de transmisión del calor y cómo desde el suelo comienza a calentarse el aire. Vimos las formas, vimos el balance calórico también de la biosfera, vimos qué pasa con la temperatura con la altura y cómo es los flujos también en altura cuando no hay intercambio con el medio. Vimos las tres curvas durante el día de qué pasa con la temperatura del aire a una determinada altura con respecto al suelo y vimos lo que era la inversión térmica, la insolación y la isotermia. Hoy vamos a ver entonces qué pasa con la condensación y la humedad. Ahora les voy a poner aquí bueno, vamos a empezar hablando un poquito de lo que es el ciclo hidrológico del agua, ¿no es cierto? Ahí ven un cuadro, mejor dicho, sí, un cuadrito, donde vemos los contenidos del agua en la atmósfera en centímetros equivalentes de lluvia. Y lo ven en función de lo que pasa entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Comparando enero y julio, que correspondería a las temperaturas de invierno para el hemisferio norte y de invierno para el hemisferio sur, enero y julio. Y ahí se ven la cantidad de centímetros equivalentes de lluvia, de acuerdo a cuando es hemisferio norte e hemisferio sur. El ciclo hidrológico del agua es entonces el ingreso del vapor de agua a la atmósfera. Cuando vimos la constitución de la atmósfera dijimos que estaba constituida por nitrógeno, oxígeno y entre los componentes menores gaseosos estaba el vapor de agua. Ese vapor de agua, que forma parte de lo que es el balance calórico de la biosfera, se produce en los procesos de intercambio, es decir, cómo se produce la lluvia con intercambio de energía, qué pasa con la condensación, qué pasa con la evaporación, qué pasa con la sublimación. En este gráfico pretendemos ver cuáles son los aportes de vapor a la atmósfera. Por un lado tenemos la evapotranspiración, es decir, la evaporación de las plantas a través de la transpiración de las plantas desde el agua y el suelo del agua y la transpiración de las plantas. Otra es de la superficie libre del agua, que es la evaporación, es un 84% del vapor que ingresa a la atmósfera. Todos los ingresos, tanto desde la evapotranspiración y la evaporación, ese vapor se condensa al ir en superficie, a empezar a subir en altura. Recuerden que el vapor de agua es un gas tipo ideal y responde a las leyes de la termodinámica. Entonces, ese vapor cuando sube tiende a enfriarse con la altura y eso provoca la condensación. Esa condensación va a formar parte de lo que son las nubes y una vez que esas nubes se transforman, ¿no es cierto?, ya sea en forma líquida o sólida, en granizo o precipitación, que llega nuevamente a la superficie de la Tierra. El ciclo del agua, bueno, en este gráfico lo que se ve también es cómo se produce lo que yo acabo de decir. Allá están las nubes, van a la montaña, se transforma, se derriten las nieves, va por irrigación a las fuentes de agua y de aquí por escorrentía. Parte es absorbida por el suelo a las capas profundas y parte va por escorrentía volviendo a las fuentes libres de agua.
Como todo elemento que hemos visto hasta el momento, vamos a ver la importancia del vapor de agua, en este caso, su importancia meteorológica y la importancia biológica o agronómica. La importancia meteorológica: el vapor absorbe fácilmente las radiaciones térmicas, por ello el aire húmedo se calentará más que el aire seco. Al condensarse o sublimarse, dependiendo del estado que tome el agua en la atmósfera, produce variaciones de la temperatura, porque se hace con intercambio y absorción de calor, provocando los famosos cambios del estado del tiempo. Forma las nubes, las nieblas, las precipitaciones, la nieve, el granizo, el rocío, etc. La cantidad de vapor que se encuentra en la atmósfera de alguna manera va a regular la evaporación y la evapotranspiración, tanto en mares y en la superficie terrestre. Desde el punto de vista agrícola, regula fundamentalmente la desecación de los suelos. Influye en la velocidad de la transpiración de las plantas. Cuanto el aire está más saturado, es decir, que se va a calentar, va a tener una menor intensidad de vapor porque no va a haber mucho intercambio con el medio. Mientras tanto, cuando el aire es seco, va a haber un aumento de la temperatura y eso va a generar una mayor intensidad de la evapotranspiración. Como causa también importante es que la humedad relativa o la humedad junto con la temperatura son los factores o los elementos que influyen en la aparición de plagas y enfermedades. Porque así como las plantas responden a la temperatura para crecer y desarrollarse, las plagas y enfermedades lo mismo. Por ejemplo, tenemos dos enfermedades típicas: la sarna del peral, que va a aparecer cuando, y la roya del trigo, que aparecen cuando hay alta humedad relativa. Eso, por supuesto, también asociado a la temperatura, ¿no? Después lo vamos a ver en el capítulo de pronóstico de plagas y enfermedades. En cuanto a plagas, una plaga muy importante y que es muy singular que aparezca es la arañuela roja, tanto de la alfalfa como de la soja o de cualquier otro cultivo, que aparece cuando la humedad relativa es muy baja. Hay altas temperaturas y baja humedad relativa. En el caso de las enfermedades, como la sarna y la roya, puede ser por alta humedad, bajas temperaturas, y también existe la combinación en algunas enfermedades criptogámicas de alta humedad y alta temperatura. Es muy importante desde el punto de vista agronómico que el contenido de vapor me va a determinar cuál tipo de helada es la que vamos a tener bajo un descenso brusco de la temperatura. Porque el contenido de vapor, cuando el vapor pasa al estado sólido para provocar la helada, lo vemos como helada blanca. Mientras que cuando la noche es muy clara, despejada y no hay alto contenido de humedad, como no hay vapor de agua para que pueda pasar del estado de vapor al sólido y mostrarse como la helada a la mañana, lo que va a congelar es el citoplasma de las células y aparecen las plantas de color negro. Es mucho más peligroso que la helada blanca, y esta helada negra se ve manifestada por color negro de las plantas, por eso se llama de esa manera. Bueno, las formas de expresión del vapor, ustedes lo tienen en la guía de estudio, se puede expresar de distintas maneras. Una forma para el estudio climático de cualquier lugar es la tensión de vapor, porque dijimos que el vapor se comporta en la atmósfera como si fuera un gas. Entonces, es como si yo tuviera un globo que lo estoy inflando. Si un globo yo inyecto aire y va a contener determinado volumen, ¿no es cierto? Cuando me excedo en el aire que estoy inyectando en un globo, ese globo explota. Bueno, lo mismo pasa con el vapor de agua en la atmósfera. La tensión que ejerce el vapor en ese contenido, en esa masa de aire, va a contener, o va a ser la máxima, la tensión de vapor va a ser la fuerza de expansión máxima en el seno de una masa de aire. Cada temperatura existe una tensión de vapor llamada máxima y llamada tensión de saturación, y su intensidad se expresa en presión atmosférica en milímetros, en hectopascales, en todas las expresiones de acuerdo al sistema.